Buenos días, soy el alumno Eric Steve Isla Llovera para el curso de Circuitos Eléctricos 2 con el profesor Marco Lozano. Y bueno, esta es una simulación de un circuito de potencia de corriente continua en el software LVSIM de la empresa Festo. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar un módulo de cargas resistivas, el módulo 8311, una fuente regulable de alimentación, código 8821 y una interfaz de adquisición de datos, código 9062. En cuanto a las conexiones, conectamos el borne positivo de la fuente de alimentación al borne positivo del amperímetro y el borne negativo o neutro de la fuente a mi última resistencia, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué se conecta a esta resistencia. Para medir mis voltajes en mis resistencias voy a utilizar, ¿no?, tanto la entrada de voltaje E1 a entrada y salida de mi primera resistencia, entrada de voltaje E2 a ambas a entrada y salida de la segunda resistencia, igual con E3, ¿no? Eh, lo siguiente que vamos a hacer es conectar la entrada de corriente hacia la primera entrada, la primera resistencia. Que se note que estamos utilizando, en el primer caso, la primera resistencia es una resistencia de 300 ohmios, la segunda están utilizando la de 600 y la tercera la de 1200 ohmios, ¿no? Que en este caso están conectadas en serie. Estos conectores verdes conectan la salida de la resistencia, de la primera resistencia, a la entrada de la segunda resistencia, ¿no? En este caso, la corriente es la misma para las tres resistencias, o sea que las resistencias están en serie, están conectadas en serie. Con este botoncito hacemos el cambio de colores para que las terminales, para que las uniones sean de distinto color y se puedan diferenciar las conexiones, ¿no? En este caso, además de estos módulos, hemos utilizado un voltímetro, ¿sí? También adicionales a las conexiones ya mencionadas, ¿no?, la salida de baja potencia a la entrada de baja potencia, ¿no? Entonces procedemos a encender nuestra fuente de alimentación. Encendemos y encendemos el interruptor también. Vemos cómo los medidores, ¿no?, empiezan a marcar. ¿Ya? En este caso, mi multímetro está que marca la entrada y salida de la interfaz y me marca 121.3. Ahorita vamos a ver por qué me marca 121.3. Este resultado debería ser el resultado global de la suma de cada potencia o de cada voltaje, perdón, de cada resistencia, ¿no? La suma de los voltajes de cada resistencia me da el voltaje total, que es el que me marca el multímetro. Entonces, ahora utilizamos los aparatos de medición y en este caso nos aparece esta ventana en donde aparece, ¿no?, E1, E2, E3. En este caso, como ya habíamos visto, E1 está conectado a la resistencia número 1, son los bordes rojos, E2 a la resistencia número 2, que son los bordes azules, y E3 a la resistencia número 3, ¿no?, los bordes amarillos. Utilizamos este botón de regeneración continua, ¿para qué? Para que me empiece a marcar. En este caso me marca que E1, que es mi resistencia de 300 ohmios, me está dando un voltaje de 17.33. E2, que es mi resistencia de 600 ohmios, me está dando un voltaje de 34.65 voltios. Y E3, que es la resistencia de 1200 ohmios, me da un voltaje de 69.31, ¿no? En este caso, si utilizamos nuestra calculadora, nos va a dar el voltaje total, ¿no? Sumamos 17
17.33 más 34, perdón, 17.33 más 34.65 más 69.31 nos da el resultado que es 129.3, ¿no? En este caso nos está marcando bien tanto el aparato de medición como el multímetro. Ahora tenemos otros aparatos de medición. Y también el M7 que me dice I1, esa es la corriente de entrada, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, como las resistencias están conectadas en serie, el I1 es la corriente que pasa por todas las resistencias. Entonces, para seguir con las mediciones, utilizamos el bloque M5. Le damos clic al botón ninguno y nos van a salir los parámetros de los medidores, ¿no? Nos sale la etiqueta, medidor M5 y qué tipo de medición deseamos hacer. Eh, Cabe resaltar que este medidor puede medir tensión, corriente, potencia, rendimiento, la impedancia, el factor de potencia, frecuencia, la energía, integral de potencia reactiva, par, velocidad y el desfase, ¿no? Lo que nos importa en este circuito es saber la potencia. En este caso, por ejemplo, potencia de mi resistencia E1 en, con la corriente I1, ¿verdad? Que es la corriente que estamos utilizando. En, en este caso, a ver, I1, sí. En este caso, bueno, tenemos que poner lo que está encendido en centro y aceptar, ¿no? Y nos marca 1 watt, 1.00 watt. Vamos a hacer lo mismo con M6, pero ahora lo que vamos a buscar es, bueno, de nuevo potencia, la resistencia E2, pero con corriente I1. Aquí está. Encendido, será el centro, aceptar. Me marca 2 watts. Encendemos el M11 también para tener nuestros datos juntos. De nuevo potencia, E3 con I1. Que está encendido, 0, aceptar. ¿No? Aquí vemos que nuestra carga, perdón, nuestra resistencia 1 tiene 1 watt de potencia, ¿no? Nuestra resistencia E2 gasta 2 watts de potencia y la resistencia número 3 gasta 4 watts de potencia. Ya teniendo esos valores de potencia de cada resistencia de mi circuito en general, pasaremos a calcular la potencia total del circuito, ¿no? Es tan simple como la suma de las potencias individuales de cada resistencia. Entonces pasamos la suma, ¿no? 1.001 watts más 2.002 watts más 4.004, ¿no? Me da una potencia total de 7.007 watts, ¿no? Entonces, esos 7 watts sería la potencia total de nuestro circuito de carga resistiva, ¿no? En corriente continua. Dado este resultado, está terminando, ¿no? El laboratorio de LV-SIM de la empresa Festo. Gracias.